Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al acto rotario que organiza el Distrito 4975 de Uruguay con motivo de la celebración del Día de la Integración de América Latina. Me permito presentar, soy Fernando López y pertenezco al Rotary Club Atahualpa Parque Posadas de la ciudad de Montevideo y en esta oportunidad integrante del Comité de Imagen Pública y seré vuestro maestro de ceremonias. Me acompañan como administradores de la plataforma Zoom la secretaria ejecutiva distrital Susana Pereira y la facilitadora distrital de aprendizaje Adriana Manganelli. Es un gusto para nosotros estar ocupándonos de esta tarea, las que desarrollaremos con toda nuestra vocación de servir. Hoy nos convoca un acontecimiento muy significativo que año a año replicamos de diferentes maneras. En esta oportunidad hemos querido compartir este acto junto a nuestros invitados especiales de la Zona Rotaria 23B, gracias a la tecnología remota de la información que nos facilita este encuentro regional. A los efectos de dar marco a esta celebración, es oportuno señalar por qué se celebra el Día de la Integración de América Latina. Un grupo de rotarios de Montevideo, pertenecientes al Club Cerro, ex Distrito 4970, entre quienes sobresalía la figura de uno de sus integrantes, don Julio Míguez Manfredi, y contando con el apoyo de otros destacados rotarios de otros clubes, conformaron el Comité de Integración de América Latina con el apoyo del ex gobernador de Distrito 1991, Eliodoro Sellantes, y elaboraron una propuesta para ser considerada por el Poder Legislativo de nuestro país. La misma consistía en decretar el 24 de julio de cada año como el Día de la Integración de América Latina en homenaje al natalicio del libertador Simón Bolívar, por considerar de interés continental la integración de América Latina y la jerarquía del libertador, causa integracionista y pionero de los planes de organización internacional, dado que su figura lo convierte en el arquetipo y símbolo de una América Latina unida con la proyección de su legado ilustre. Para este propósito, el senador Dante Urrutia, integrante de Rotary Club Carmelo, y su compañero de bancada, el senador Pablo Millor, redactaron, para ser sometida en la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la República, una razonable exposición de motivos que permitió que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Representantes el 4 de julio de 1992 y llevara la firma del presidente de la Asamblea General, Gonzalo Aguirre Ramírez, socio del Rotary Club de Montevideo. Fue promulgada como ley nacional por el Poder Ejecutivo el 22 de julio de 1992 con el número 16.285, con la firma del presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, socio de Rotary Club de Paso de la Arena. Y ahora, para dar comienzo, le voy a pedir a nuestra gobernadora, la gobernadora del Distrito 4975 de Uruguay, Nora Piñón, y además anfitriona de este acto, a darnos las palabras de bienvenida. Así que, Nora, si tienes el micrófono habilitado, te pido por favor que hagas uso de la palabra. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenas noches a todos. Es realmente un placer encontrarme con tantas caras conocidas, tantos amigos dentro y fuera de Rotary. En esta convocatoria, que es un poco particular, en parte porque la hacemos por Zoom, que ya estamos un poco desacostumbrados a lo que es esta plataforma, porque afortunadamente nos podemos ver las caras frente a frente más frecuente. Pero bueno, pensamos desde la gobernación que era un lindo motivo para integrar gente de fuera de fronteras, justamente en esta fecha que se trata de lo que es la confluencia de países de América Latina. El, el porqué de esto, el porqué de esta fecha simbólica que nos une a todos y que de repente
la tenemos un poco olvidada, que justamente para tratar de fortalecer los vínculos entre los propios países de América Latina, porque tenemos raíces muy similares, raíces culturales, raíces ideológicas, raíces religiosas, y bueno, cuanto más unidos estamos, más fácil es lograr el crecimiento económico, lograr el mantenimiento de la paz y mejorar las negociaciones que tenemos. Entonces, yo le agradezco a mis compañeros de generación del distrito de la zona 23B que me acompañan en la noche de hoy, porque damos muestra de lo que es la integración, sobre todo de los países que formamos el Cono Sur. Así que bienvenidos, vamos a tener la palabra del doctor Didier Operti, un gran conocedor de lo que es toda la América Latina y todo lo que es principalmente la zona a que estamos involucrados en este momento. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde-noche de hoy. Y bueno, vamos a escuchar entonces, después que Fernando nos lo presente, al queridísimo amigo Didier Operti, que aparte es socio rotario también. Fernando. Muy bien, gobernadora, muy bien, Nora, muchísimas gracias por esas palabras de bienvenida. Y entonces continuamos. Esta noche contamos con un orador invitado ideal para este acontecimiento, el doctor Didier Operti, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, a quien me permito presentar a través de una breve reseña de su reconocido y extenso currículum profesional, del cual leeremos algunas de entre tantos a destacar. Es abogado, diplomático, docente y político uruguayo, perteneciente al Partido Colorado y con una amplia trayectoria en el ámbito internacional. Dentro de Rotary, fue socio activo de Rotary Club Montevideo entre los años 2005 y 2021, siendo actualmente socio honorario del mismo club. Se graduó como abogado en la Universidad de la República en el año 1960. Está casado con Liliana Velando, tiene 4 hijos, Luciana, Fabricio, Juan y Renato. Ejerció la abogacía desde 1960 a 1979 y de 1982 a 1987, y desde agosto de 1993 hasta marzo de 1995, a nivel de asesoramiento en materia civil y comercial. En la actividad pública, a nivel nacional, se ha desempeñado como secretario de la Comisión Binacional Argentina-Uruguaya del Puente Buenos Aires-Colonia. Fue embajador permanente del Uruguay ante la OEA y presidente del Consejo Permanente de la OEA en el año 1990 y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. El 1 de marzo de 1995, en la presidencia de Julio María Sanguinetti, es designado ministro del Interior, cargo que desempeña hasta febrero de 1998, en que es designado ministro de Relaciones Exteriores. Y marzo del 2000 es reconfirmado en su puesto como canciller de la República por el nuevo presidente Jorge Valle, ocupando el cargo hasta el fin del mandato en el año 2005. En la actividad pública a nivel internacional, fue director de la Oficina de Codificación y Desarrollo del Derecho Internacional de la Secretaría General de la OEA, asesor jurídico especial del Instituto Interamericano del Niño, trabajó como asesor especial del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe sobre asuntos relacionados con la cumbre del Mercosur. Fue elegido miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y miembro del Grupo Nacional Uruguayo de la Corte Permanente de Arbitraje. Además, fue el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 y 1999. En 2005 pasó a desempeñar como secretario general de la ALADI hasta el año 2008. En la actividad docente, inicia la carrera docente en Derecho Internacional Privado en 1961, siendo designado en 1986 primer profesor titular de Derecho Internacional Privado grado 5
catedrático en las carreras de abogacía y notariado, y en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Se desempeñó como profesor titular de Pedagogía Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En el año 1993 es designado primer catedrático de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y en el año 1994 es designado profesor titular, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. En el ámbito internacional, es profesor de Derecho Internacional Privado en el curso anual de Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Río de Janeiro, en los años 1975 a 1982 y 1991, y profesor en el curso de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, año 1983, sobre el tema la adopción internacional. Doctor Didier Operti, revise su micrófono porque el auditorio en este momento es todo suyo. Bueno, muy buenas noches primeramente a todos. Muy contento de estar aquí. He recibido de la arquitecta Nora Piñón esta gentil invitación con fecha 11 de julio, en donde me anuncia en su condición de gobernadora el distrito 4975, sucediendo a un amigo, José Carchitorena, que lo veo aquí en pantalla, y por lo tanto es para mí muy placentero saludar a todos, a aquellos de los cuales ya he conocido con antelación y a los que estoy conociendo por este medio en este momento. El tema a mi cargo, según conforme a la invitación, quiero ser muy preciso en ello, es fundamentalmente el Día de la Integración, la celebración de la integración, es decir, eh, se trata de evocar la idea de la integración, el concepto de la integración y pasar revista a cuál es el estado de situación actual de la integración. Yo creo que la integración regional no pasa por el mejor momento. Comencemos por señalar algunos hechos para luego acudir a la presentación de alguna perspectiva, de algunas ideas, fuerzas que puedan guiarnos en el camino hacia el futuro. No pasa por su mejor momento porque la integración es una alternativa a la paz, al desarrollo regional, al desarrollo económico, al comercio internacional, a la coordinación de las instituciones de los países que integran los mecanismos de integración. Y todo ello hoy está en una etapa que si utilizáramos por extensión una terminología ya empleada tiempo atrás, en que se hablaba del orden internacional, hoy podríamos hablar con igual legitimidad del desorden internacional. Es decir, hoy hay un desorden. Hay una guerra de invasión, hay una guerra de naturaleza compleja, como es la de Medio Oriente, en la cual está en tela de juicio la existencia misma de un Estado y la posibilidad de existencia de otro, conforme a la resolución que en su momento la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 dictara para reconocer los estados de Israel y Palestina. Pero este es un tema para otra charla. Este es un tema que nos llevaría quizá bastante lejos en el análisis. Yo me quiero quedar hoy, anclar hoy, en la integración. En primer lugar, en Uruguay, mi país, y creo que el país de muchos de los que estamos aquí, no sé si de todos, naturalmente, porque hay distinguidos invitados extranjeros de otros clubes. En el Uruguay, la integración está establecida por mandato constitucional. No tenemos que olvidarnos de esto. Esto es fundamental para localizar la fuente legitimadora
de la integración. El artículo 6º de la Constitución vigente establece: la República procurará la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos. Es decir, Uruguay le ha dado el rango superior normativo del orden jurídico uruguayo en su conjunto a la integración, abriéndose simplemente un debate que tiene todavía alcances actuales, que es si esta integración abarca lo político. Incluso hay partidos políticos, fuerzas políticas importantes del país y además señalados políticos de este país que tienen sus observaciones, sus reparos a que este artículo habilite la integración política. O sea, aquí ya hay una luz de advertencia que se prende, que es la de si esta integración abarca la totalidad de las relaciones entre los Estados miembros o si abarca exclusivamente lo que atañe a las relaciones comerciales, de cooperación, de comercio, de integración regional, etc. Yo no quiero entrar hoy en ese debate. Tengo posición formada sobre el tema hace muchos años y creo que efectivamente cuando el constituyente en el 66 estableció esta norma, lo hizo pensando en lo que era el concepto de integración de ese momento y lo recogió como tal. Pero vamos al presente. ¿Qué está pasando? Y limitémonos a la región. Hablemos de América Latina. América Latina vive un fenómeno de irritación, desestabilización, turbulencia en ciertos estados. No nos neguemos a reconocer. Los hechos no se pueden desconocer. Ningún diagnóstico de ningún orden, en el biológico, en el científico, en el arquitectónico, para seguir el concepto de nuestra distinguida anfitriona. Ninguno puede tener un desarrollo si no existe un entendimiento claro acerca de qué se trata. La integración es una alternativa a la soberanía. En primer lugar, el concepto de soberanía era el viejo concepto que viene ya de la historia de los siglos, que se consagra fundamentalmente con la paz de Westfalia de mediados del siglo XVII, y que entra en un largo proceso de consolidación de los estados a lo largo de la historia. No voy a hacer la historia, sería muy largo, por más necesaria que fuere, sería muy extenso su relación. En este proceso, la integración se va consolidando como una alternativa a la soberanía. Era difícil imaginar puentes comunes, puentes compartidos, recursos naturales como el energético acuático compartido, vías navegables compartidas, zonas de pesca compartidas, zonas de exclusión no compartidas. Era difícil imaginarlo, era muy difícil, porque evidentemente el concepto de soberanía estaba unido además a lo que había sido el nacimiento mismo de nuestras naciones. El Uruguay había sido el producto de una lucha por su identidad, una identidad que quería sobrevivir y sobrevive afortunadamente a esa presencia, a esa vecindad de dos grandes países de la región. Pero aquí que el legislador internacional, al que a veces no se le reconoce mérito alguno, aunque el derecho internacional es un acto de civilización. Sin derecho internacional, la civilización no tendría reglas de juego. Y existen reglas de juego. Que no se cumplan, que no se sancione el incumplidor,
que no se despliegue una acción material suficiente para poner fin a una invasión o para poner fin a un conflicto de fronteras o para poner fin a un conflicto racial. Eso es otra cosa. Eso es la coercibilidad que el derecho internacional aún no ha alcanzado en las relaciones entre los estados. Solamente el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas autoriza al Consejo de Seguridad al empleo de la fuerza. Pero este tiene que resolverlo por el voto concurrente de los 5 miembros permanentes, de los 5 grandes, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Rusia, China y la Unión Soviética, hoy Rusia, hoy Federación. Es decir, el mundo, como han dicho algunos autores, después del 45 no es el mismo que era antes del 45. Es un mundo en donde se reconoce el poder de los 5 grandes y se establece una norma. Pero la sabiduría de ese constituyente internacional estuvo en haber destinado en la Carta de Naciones Unidas un capítulo al desarrollo regional. No monopolizó el multilateralismo, no homogeneizó el mundo de las relaciones internacionales como el único capaz de resolver las relaciones entre los estados. Además, le permitió a las regiones que hicieran también ellas su propio desarrollo. Y por ese motivo, yo he querido compartir con ustedes esta noche esta referencia que me parece que es absolutamente imprescindible a la hora de hablar de la integración latinoamericana. La integración latinoamericana es parte del multilateralismo y es parte de los compromisos asumidos en la Carta de Naciones Unidas. Las obligaciones, los deberes y los derechos consagrados por Naciones Unidas también rigen para los organismos regionales. No somos algo independiente, absolutamente independiente. Vale decir, creo que se había ido la voz, vale decir, por tanto, que la integración es un fenómeno que tiene fuente constitucional y tiene fuente internacional. Tiene 2 fuentes legitimantes, 2 fuentes que le acreditan su identidad jurídica y su personería jurídica y por lo tanto su eficacia vinculante. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué ha pasado en nuestra comarca? Para referirnos a aquella feliz expresión de Eduardo J. Couture en su libro La comarca y el mundo, libro que está agotado, pero que en alguna librería de viejos pueden encontrar, en el cual habla de la comarca y habla del mundo, y habla fundamentalmente del metro cuadrado que cada individuo tiene en una comarca. Nosotros, cada uno de nosotros, probablemente no tenga más de 1 metro cuadrado. Y ese largo y aburrido itinerario que el señor presentador, con su bonomía y su buena disposición, ha tenido la idea de compartir con ustedes, no hace sino reflejar muchos años de trabajo, muchos años de estudio y muchos años de vida, que son aquellos que naturalmente es la base sobre la cual se debe disponer todo el resto de la tabla. Entonces, este fenómeno de la integración tuvo un gran impulso a partir de los 60. Y a partir de los 60 comienza ya a manejarse la idea de obras comunes, tanto de integración física como de servicios. Empieza una nueva mirada que de alguna manera toma cierta distancia de la soberanía, porque ya admite que la soberanía de cada Estado puede tener limitaciones. Hablar de los límites de la soberanía en cierta época era un pecado capital. La soberanía era absoluta, era irrestricta, era ilimitada, era la carta de identidad de cada Estado. No podía admitirse que hubiere competencias compartidas con una asociación. Pero el mayor ejemplo lo da el Tratado de Roma, que crea la Unión Europea en el 58. Y ese ejemplo cunde en el mundo,
se refleja en el mundo. Nuestra filiación europeísta por la emigración, fundamentalmente mediterránea, que ha tenido nuestro país, también registra ese interés. Y no es casualidad que el Tratado de Montevideo que creó la LADI se firma en Montevideo en 1980, en agosto de 1980, y tiene por lo tanto ya 44 años, y tiene muchas disposiciones que ni siquiera se conocen, y tiene muchos mecanismos que los comerciantes utilizan diariamente que tampoco la opinión pública conoce con rigor y con propiedad. Porque a veces los medios de comunicación reflejan lo instantáneo, reflejan lo circunstancial, reflejan lo que tiene mayor vidriera o mayor hornacina, para decirlo un poco más elegante. Y no reflejan o no reproducen con igual identidad y extensión los temas centrales, que son los de la continuidad institucional. Entonces, ese ejemplo cunde. Entonces nace la Comunidad Andina y copia a la Unión Europea. Hace un tratado en que copia a la Comunidad Andina. En cambio, el Tratado de Montevideo del 80, que era la LADI, no copia a la Comunidad Andina. Y reconoce algo muy importante, que es que en ella pueden participar todos los países de América Latina, cualesquiera sea su sistema político, su régimen político. Por eso, en la LADI está sentada Cuba, que tiene un régimen obviamente de índole económico, social y política absolutamente diferente del resto de buena parte de nuestro país. Entonces, ese tratado del 80 empieza a dar hijos, empieza a ser creativo, y así nace el Mercosur, que es un tratado dentro de ALADI. Es el AC, el acuerdo número 18 de ALADI. Claro, el Mercosur, hay una corriente, ya casi está de moda hablar mal del Mercosur. Yo diría que es un bicho raro el que hable bien del Mercosur. Se convierte en una excepción, sin análisis muchas veces. Pero hay gente que me dice, nos vamos del Mercosur. Y yo contesto, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Porque nosotros estamos acá, y de aquí no nos podemos mudar. Y si nosotros nos vamos del Mercosur, vamos a tener que negociar por separado un país de 180.000 kilómetros cuadrados, de poco más de 3 millones de habitantes, con el mundo, con 192 países que están sentados en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, esto no tiene respuestas fáciles, ni contestaciones fáciles o rápidas. Esto requiere análisis. ¿Que hay que mantenerlo incambiado? No, no, no. Hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que cubrir aquellos vacíos que se pusieron de manifiesto. Esa reticencia a eliminar los obstáculos al comercio, esa reserva que cada país ha ido estableciendo unilateralmente para frenar la movilización de mercadería dentro del espacio regional. Hay que trabajar de tal manera que eso tenga un reflejo político institucional vigoroso, visible. Lo tiene de alguna manera, que son los laudos arbitrales. Pero los laudos arbitrales solo se producen básicamente cuando el problema o la controversia que se somete a arbitraje es de carácter comercial y no de carácter político, no de carácter institucional. Podemos decir que en este momento no está en la pantalla, ojalá me equivoque, un posible conflicto regional de sistemas políticos entre nuestros países y Venezuela, cuya elección del día domingo próximo nos tiene a todos atentos a saber qué pasa el día después. Nos preocupa tanto el día mismo del acto electoral o más
aún el día después. Entonces, esta integración tiene socios distintos. Ahora tenemos una visión de izquierda en Brasil, que ha retomado el poder mediante elecciones libres. Una visión que yo no me animaría a colocar en ninguna categorización previa, porque tiene mucho de propia, que es la que sigue Argentina. Una situación que en Paraguay tiene un poco los condimentos propios de un país sin costa directa al mar y que tiene una fuente energética básica que le da la mayor contribución a su sistema financiero. En definitiva, Uruguay, nuestro país, aparece en ese esquema, sede del Mercosur además, sede de la Secretaría del Mercosur, aparece como un país diferente, diferenciado. Porque no gobierna el populismo, gobierna la democracia, que no es lo mismo. El populismo es la presentación, yo diría, sin un, sin un referente formal e institucional que la soporte, no tiene el fundamento de la responsabilidad de quien pide el voto ciudadano, como en la democracia, en una república. Es decir, no confundir el populismo con la democracia. No hay democracia populista. Hay democracias a secas. Y cuanto más a secas sean, mejor. Y cuando se dice democracia participativa, la democracia es de por sí misma participativa. ¿Qué cosa más participativa que votar y que elegir los gobernantes? Y luego controlar a través de los mecanismos previstos en la Constitución, por medio de la separación de poderes, y obedientes a la Corte de Justicia, cuando esta Suprema Corte de Justicia, cuando esta declara inconstitucional una ley. Es decir, somos una América Latina que tiene el ideal, casi la utopía de la integración regional plena, pero estamos compuestos por estados, por países que todavía no practican el credo común de la democracia. La democracia requiere el sostén de ciertos valores irrenunciables, indelegables, permanentes. Cuando se pierde, luego hay una búsqueda de retorno a ella. ¿Por qué? Porque se sigue creyendo que es el sistema que nos garantiza a todos tener las voces de esta noche, tener, en este caso, la mía como expositor, pero la de ustedes como comentaristas, como personas participantes. Es decir, un sistema que garantiza las libertades. Cuando uno lee que en los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado 400 medios de comunicación pública, uno piensa cuánto de diferente hay con nuestro país, porque nuestro país vivió también su espacio dictatorial, lo superó, y lo superó mediante qué forma, mediante la ley, mediante las reglas del debido proceso y mediante el soporte del reconocimiento a la separación de poderes, fundamental en el sistema democrático. La integración, por lo tanto, a mi juicio, está muy estrechamente ligada a la democracia. ¿Por qué? En la Unión Europea hay dificultades con algunos países también, pero la inmensa mayoría practica el credo democrático. De 27 países, por lo menos 25 lo aplican con las variaciones que naturalmente tiene este tipo de temas, pero lo aplican. En América Latina, y dejo por un momento a Nicaragua, y dejo por un momento a algún otro país centroamericano también un tanto turbulento, y me sitúo en América del Sur, por más próxima. En el norte, Venezuela, Colombia. Colombia con un gobierno que también oscila entre su matriz sediciosa con su responsabilidad actual de gobernante.
en una suerte de cóctel que el Uruguay también resolvió con inteligencia, porque tuvimos un ex jefe de Tupamaro presidente de la República, dando un ejemplo de retorno, pero con la sabiduría necesaria para no volver al discurso anterior, sino a ser parte del discurso democrático. Por otro lado, tenemos países con inestabilidad muy fuerte, Perú, Ecuador, el propio Chile que ha intentado la reforma constitucional en varias oportunidades. Esto no ayuda a la integración. La integración no puede ser una respuesta a las turbulencias políticas de nuestra región. Y no lo puede ser porque no es supranacional. Nuestra integración es intergubernamental. Esa es su gran diferencia con Europa, que tiene entidades supranacionales, tiene tribunales supranacionales, tiene legisladores supranacionales, tiene un sistema institucional absolutamente distinto. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando tuvimos con Argentina el conflicto de las papeleras, de las plantas de celulosa, había jueces de la Corte, con algunos de los cuales yo tuve oportunidad de hablar, y fundamentalmente asesores de la parte, que creían que la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que en su momento estuvo muy en la pantalla de toda nuestra información pública, era supranacional. Y que entonces lo que la CARU nos dijera tenía el Uruguay y la Argentina que cumplirlo sí o sí, independientemente de que eso lesionara el derecho al desarrollo, que es una alternativa muy importante de la integración. La integración no se hace para consolidar las diferencias, sino para desarrollar las economías y acortar las diferencias. En consecuencia, cuando llega el momento del conflicto, se da un hecho inédito. El socio del Mercosur, un socio del Mercosur, Argentina, demande ante la Corte Internacional de Justicia a otro socio fuera del Mercosur. Eso revela que el Mercosur no tenía mecanismos de resolución de conflictos propios. ¿Qué tenían que ver esos miembros de la Corte, en su mayoría extracontinentales, europeos, asiáticos, africanos, con los problemas propios de nuestro tratamiento directo con Argentina, donde en algunos momentos se cruzaba el río Uruguay a pie? Es decir, la ausencia del mecanismo de solución de controversias de una Corte de Justicia del Mercosur causó mucho daño, produjo muchos efectos negativos. Otro ejemplo, cuando se produce en Paraguay un movimiento y se derroca a un gobernante, se le inicia un juicio político, el juicio político da como resultado su destitución. Hay una serie de reclamos de Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay pasa a ser sancionado en todos los organismos internacionales multilaterales de los que eran partes regionales, incluida la LADI, por ejemplo, a privarles de la participación. Podía reclamar Paraguay. Cuando va a reclamar al Tribunal de Asunción, que es un tribunal del Mercosur, no paraguayo, el tribunal le dice, mire, esto está creado para resolver las controversias comerciales. Esto no está, no tiene competencia para resolver otro tipo de controversias. Entonces, tenemos faltantes, pero mantenemos vivo el concepto. El concepto no ha muerto. No es verdad que las normas del Mercosur no están incorporadas. No es verdad. Es un error. Durante más de 20 años, yo participé en la reunión constitutiva de la famosa decisión 34. Y ahí se creó un mecanismo de varias resoluciones, en la que hay una que dice que para intentar la negociación de un convenio podrá llevarse a cabo con terceros
países u organizaciones si media una decisión consensuada de los estados. Eso ha creado una suerte de cierre que ya venía del Tratado de Asunción, que es la famosa eh, unión aduanera con el arancel externo común, de ahí la prohibición de negociar en forma individual. Pero esto tiene matices, modulaciones, que para eso está el derecho político diplomático. Es verdad que no se puede firmar un acuerdo con China si no están todos de acuerdo. Es verdad. Pero no es verdad que no se puedan hacer estudios de prefactibilidad, de estudios preparatorios de lo que sería eventualmente un acuerdo, si no multilateral, bilateral, para llevar la agenda hacia un terreno concreto y mostrar las ventajas que le traería no a un socio, sino a todos los socios. Porque es muy difícil en un organismo internacional presentar una agenda que solo contemple el interés de uno de los socios, por más necesitado que éste esté de esa asistencia. Entonces, y termino, creo, porque la hora se nos ha ido. Lamentablemente, el tiempo y los temas requieren a veces límites que no es fácil ponerlos siempre con claridad. Yo concluyo diciéndoles lo siguiente. Uruguay tiene vocación integracionista. El Rotary es un ejemplo de integración de personas que se unen en una institución para hacer determinadas cosas del bien común y las desarrollan en una forma organizada, en donde hay gobernadores, hay socios activos, socios eméritos, socios como le quieran llamar. Pero hay una institución democrática, una institución que además se ha abierto como correspondía a la intervención de las mujeres, que era un resabio que el Rotary tenía que remover y sacar de sus normas, a mi juicio, opinión personal, hay otras, puede haber opiniones distintas. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que el Uruguay no tiene otro destino que no sea la integración. Uruguay o se integra o se convierte en una célula del tejido, no en un órgano del tejido mundial, en una célula. Y el esfuerzo de integrarse requiere profundizar los motivos, las razones y los obstáculos para irlos removiendo de a uno, no para agendas maximalistas que resuelvan en una sola agenda, en un solo sumario todos los problemas. Por lo menos aquellos que son fundamentales para que esto siga viviendo. No podemos ser los enterradores del Mercosur. No podemos ser los ajenos a los principios que establece nuestra organización de ALADI, que tiene alcance regional, a diferencia del Mercosur, que es una subregión dentro de la región. Es decir, yo veo este acto como un acto que no puede ser de simple exposición. Tiene que ser un acto de compromiso, porque de exposiciones la gente está cansada. La gente ya no le interesa demasiado escuchar los relatos. A la gente le interesa saber cómo se puede avanzar. Y bueno, en este tema de China, sigamos el ejemplo que hizo Chile, que tiene un acuerdo de libre comercio con China. ¿Saben cómo lo hizo? Lo hizo por partes. Empezó con ciertos rubros, ciertas líneas de bienes, luego con otros, luego con servicios, en distintas fechas y momentos, para ir de esa manera facilitando la datación de las economías y los efectos que sobre ella produce una asociación de libre comercio con un país como China. Pero entonces no planteemos el tema como China sí, China no. China sí, pero bajo ciertas condiciones. China sí,
pero todo de golpe no, progresivamente. No inventemos la pólvora, ya está inventada la pólvora. No creamos ser tan originales en algunas cosas. En algunas cosas tenemos que mirar lo que pasa en el mundo, lo que pasa fuera de la región, porque, termino, el regionalismo es parte del multilateralismo, pero además vive dentro de la casa de la globalización. La globalización, como lo llaman en el mundo, aunque los franceses se niegan a llamarle globalización, le llaman mundialización, porque estiman que hablar de globalización es ponerle un contenido económico, mientras que mundialización es un concepto que atañe más a todos los estados en su conjunto y no solo la economía. Termino, esta vez sí termino. Muchas gracias a ustedes por los minutos que les he tomado de sus actividades. Muchas gracias por la invitación, arquitecta Piñón. Ha sido un gusto conocerla, aunque más no sea que por este medio, ya habrá oportunidad de conocerla personalmente. Pero en definitiva, a todos ustedes que ya han tomado el tiempo con este medio maravilloso que es el Zoom, que es un invitado más de nuestras casas, podernos comunicar. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted por esta exposición. Realmente sería fantástico y nos encantaría poder seguirlo escuchando mucho más. Pero creo que los conceptos han sido muy interesantes para poder pensar y sobre todo para plantearnos en Rotary, como usted muy bien lo decía, que somos un ejemplo de lo que es la unión, de lo que es la cooperación, sobre todo entre los diferentes países. Así que ahora le quiero dar paso nuevamente a nuestra querida gobernadora, porque hablando de integración, seguramente ella tiene algo preparado para poder continuar en esta segunda parte de nuestro evento. Así que, querida Nora, por favor, chequea tu micrófono y tienes la palabra nuevamente. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, doctor Operti. Realmente fue muy disfrutable la charla que nos brindó. Nos abrió mucho el panorama, por lo pronto en lo que es personal, y realmente da, como usted dice, para seguir conversando y conociendo un poco más de lo que es esta querida América Latina en que estamos inmersos. Y bueno, hay gente de muchas partes, veo que hay gente de Brasil, estuvieron compañeros de generación de Argentina y unos tuvieron problemas de conexión y otros estaban en visitas oficiales, pero tengo un queridísimo amigo que está por el eje de la Tierra, por el centro de la Tierra, por la querida patria de Ecuador, mi querido Daniel León, al que le voy a pedir si nos quiere dejar un mensaje en este día tan especial. Daniel. Muy buenas noches con todos, querida Norita. Me haces un gran honor el tomarme en cuenta primero. Es un día muy importante esta de la integración latinoamericana. Tenemos que en Rotary, nosotros trabajamos mucho por Rotary y en Rotary yo creo que ese es un llamado de todos, la integración, porque la máxima, nuestra visión nos dice que juntos tomamos acción para lograr ese cambio que el mundo necesita y nosotros necesitamos también. Te agradezco mucho, Norita, por propiciar esta reunión. Es importante mantener los lazos porque la gente lo necesita. Podemos actuar para lograr grandes cambios si es que actuamos juntos. Entonces, porque sí, como dijo el doctor Didier, si es que Uruguay se separa, seremos una célula. Si es que Ecuador se separa, es una célula. Nosotros somos parte de un órgano, somos parte de un cuerpo que toma acción y logra cambios. Entonces, siempre tenemos que pensar en la integración. Es importantísimo esto que has hecho, Norita, para poder recordarnos a todos que en lo que estamos y por lo que luchamos. Entonces, lograremos muchas cosas.
Te agradezco mucho, Norita. Un abrazo desde Ecuador. Gracias, Daniel. La agradecida soy yo por habernos acompañado en esta tarde, en esta noche. La verdad que integración es lo que tenemos nosotros dentro de la zona 23B con los gobernadores de turno, y así creo que pasa en todas las distintas generaciones. No me resta nada más que agradecerles a todos por la presencia. La verdad que es muy lindo ver caras conocidas de gobernadores pasados, de rotarios de distintas partes del país y rotarios de fuera de fronteras también. Así que para mí ha sido un gran honor que estuvieran presentes escuchando las palabras del doctor Operti, una persona de gran trayectoria dentro de lo que es la política internacional, sobre todo en nuestro país. Así que nada más me resta agradecerles nuevamente y bueno, y recordar que esto es la magia de Rotary. Nunca mejor dicho, el eslogan de este año, que es justamente la magia de Rotary, que nos permitió estar unidos por un rato compartiendo estas sabias palabras que hemos escuchado. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias entonces a todos. Vamos a dar por finalizada esta reunión rotaria. No sé, Nora, si quieres dar alguna palabra de clausura o simplemente ya has finalizado con tu alocución. No, simplemente agradecerles nuevamente a todos. La verdad que es muy lindo tener la presencia de todas estas personas que nos demuestra que la integración existe en muchos ámbitos de nuestra vida y Rotary es un lugar donde podemos expresar y vivir y compartir esa integración. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces ahora sí, cerramos, damos por finalizada esta reunión. Muchísimas gracias por contar con vuestra presencia, la que mucho valoramos y apreciamos. Así que de mi parte quiero darle las gracias al Comité de Imagen Pública por permitirme formar parte de él, a la gobernadora Nora por permitirme estar aquí, al querido ex gobernador de distrito, Mariano Rodrigo, por haber compartido el trabajo con él en la elaboración del relato. Y los dejo simplemente con nuestras queridas anfitrionas de Zoom, Susana y Adriana, para que abran los micrófonos y se hagan los saludos correspondientes a todos que estamos juntos en el día de hoy. Buenas noches para todos y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Querido gobernador, Gracias. Muy buena la exposición del señor Operti. Muchas gracias. A todos, abrazo fuerte. Chau, chau. Un abrazo para todos. Doctor Operti, un enorme abrazo. Para todos. Excelente noche de celebración del Día de Integración de América Latina. Gracias. Muchas gracias. No perdemos la esperanza. Gracias. No perdemos la esperanza. Muy bien. Chao, Bueno. Susana. Chao, gobernadora. Gracias. Chao a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. ¿No? Es la esperanza, que no perdemos la esperanza. Es una cagada. ¿Qué es una cagada?